Desde el oriente hasta el oriente, desde Colombia hasta Uruguay. Del entorno y de su gente, muchas cosas por contar. De economía y deportes, y del onceno motilón. De la academia y la frontera, y de toda la región. Multientornos te ofrece variada información. Desde Cúcuta, Colombia, Juan Álvaro Picón. Muy buenas noches a los oyentes de Multientornos, el programa radial de los múltiples entornos. Multientornos es emitido desde Cúcuta, Colombia por Juan Álvaro Picón y transmitido por radiocuervouruguay.com.uy los días sábados a las 6 de la tarde hora colombiana, con repetición los domingos a las 5 p.m. hora de Colombia. Un saludo muy especial al gran Onofre Laborde, el hombre radio de Uruguay, a la señora Marina y a toda la familia Laborde, quienes sintonizan Multientornos desde Montevideo. El programa de este fin de semana será el número 87 y abordará el entorno económico, en el que se contará con la participación del invitado especial, Freddy Flores Pava, quien hará análisis del incremento del precio del ACPM en Colombia. Bienvenidos a Multientornos. Estás escuchando Multientornos por Radio Cuervo Uruguay. Con usted tuvimos la oportunidad de hablar en su momento de los peajes en Colombia. Y lo que veo es que puede existir una semejanza con lo que está pasando ahorita con el tema de la gasolina. Usted, como experto en estos temas y también que tiene una visión de la economía del país, ¿qué nos puede decir? Bueno, Juan, primero que todo, muy buenos días, tardes, noches a la audiencia y a todos los que nos estén escuchando por ahí. Básicamente sí, existe un paralelismo y es un tema en donde básicamente sí se puede notar, y eso en todos los países donde les pueden estar escuchando, que no solamente es el ánimo de una medida que puede gustarle o no gustarle a la gente, sino el ánimo de los políticos de turno de quedar bien con su audiencia y con el país en general, sin medir las consecuencias. Entonces, retomo el tema de peajes. En el 2023 aquí en Colombia se lanzó un decreto, en el decreto 050, en donde ese decreto congeló el valor de los peajes. ¿Qué pasó? En ese momento, año y medio después, tuvo que reformarse el tema, incrementarse el valor que no se había incrementado en enero del 23, en enero pasado de enero del 22. Listo. En este momento, la inflación, que en su momento causó el año anterior, es decir, el 2023, tuvo que generar un nuevo incremento para agosto pasado, el 1 de agosto, para que todo el mundo lo tenga claro. En enero del 23, debería haberse generado un incremento correspondiente a la inflación del año inmediatamente anterior. Pero como la inflación va avanzando, ¿cierto? Cuando en enero del 24 dice, listo, incremente lo del año 22. Oh, sorpresa, ya se ha causado la inflación del año 23. Esa inflación en ese momento generó un incremento parcial de la mitad de la inflación del año 2023, el 1 de agosto pasado. Pero si ustedes se fijan, es una decisión que ocasionó improvisación en la corrección de la misma un año después y luego año y medio después. El tema, y ahí voy con el tema, ahora sí con el asunto de los combustibles. Aquí en Colombia hay una cosa que se llama el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles o de los Hidrocarburos. Ese fondo implica que la diferencia entre el precio internacional de un combustible, el que sea, y el valor cobrado al público, tiene que ser subsidiado por el Estado. Ese fondo tenía un déficit de 37 billones de pesos. Entonces, claro, hay varios combustibles, uno de ellos es la gasolina, ese ya está estabilizado, pero hacía falta realizar el incremento del diésel, también conocido aquí como ACPL. Entonces,
El tema no es que se incremente, el tema no es que sea que no sea un asunto necesario. El déficit existe y es real. Y es necesario también que las personas tengan en cuenta que cualquier subsidio que el Estado dé en cualquier parte del mundo es basado en los impuestos que todo el mundo paga. No los interesados en particular, sino todos los que pagan impuestos. Entonces, el impuesto al valor agregado IVA aquí en Colombia está en el 19% y que todo el mundo consume por todos los productos, desde la ropa, los zapatos, muchos de las canastas familiares en adelante, son los que serán objeto de pues, fuente de recursos para pagar un eventual subsidio, por ejemplo. Pero sí existe, en resumidas cuentas, un claro paralelismo que uno puede ver entre una situación que originalmente se dio de manera improvisada y las consecuencias de esa medida, junto con lo mismo que implica eso, y es que el gobernante no sabe enfrentar las circunstancias ni tampoco concertar diálogo. Es como la gran conclusión que estamos viendo aquí en Colombia en este momento, Juan. Yo en su momento logré escuchar que Colombia no importaba el 100% de la gasolina que se consumía en el país. Logré escuchar que en Colombia estábamos produciendo el 80%. Así que de pronto, pues sin ser experto en el tema, podría pensar que el efecto del precio internacional no sería sobre el 100, sino sobre el 20%. ¿Qué podría usted decirnos al respecto o explicarnos un poco más cómo funciona eso? Pues a ver, Juan, es cierto, pero ¿qué es lo que pasa? El valor, a ver, hay que tener en cuenta una cosa. Ecopetrol es una compañía, es una empresa, y Ecopetrol tiene que dar utilidades. Es pues como toda empresa, así de sencillo. O sea, Ecopetrol, que es nuestra petrolera estatal, no tiene ningún tipo de diferencia en su objeto social ni en su propósito a, por ejemplo, vamos a dar nombres internacionales, a Falabella, o por ejemplo a Mercadona en España, o Walmart en Estados Unidos. O sea, es decir, una compañía con todas las letras, y esta compañía tiene que dar rentabilidad. Primer punto. Segundo, si Colombia, o es decir, Ecopetrol, produce el 80% de los combustibles, perfectamente Ecopetrol podría tomar la decisión de no venderlos en Colombia, porque es una empresa, es una compañía. ¿Y dónde podría venderlos Ecopetrol? En el mercado internacional de gasolina, con contratos a futuro y con unos términos y condiciones específicos del mercado de hidrocarburos global. En ese orden de ideas, para que a Ecopetrol le sea rentable y le sea propicio vender su gasolina en Colombia, es decir, Colombia y los colombianos tendremos que pagarla a precio internacional, sea alto o sea bajito, el que sea. Entonces, ¿qué pasa? Da exactamente lo mismo que el 20% lo importemos o que el 100% lo importemos, porque lo que debe regir aquí es el precio internacional, sea cual sea, barato o costoso. Si el precio de la gasolina, vamos a poner los dos extremos para que de pronto lo tengamos en perspectiva. Si el precio de la gasolina está a 20.000 pesos colombianos en el mercado internacional y Ecopetrol lo vende a 15.000, ¿cierto? Esa diferencia de precio, ese gap financiero, tiene que pagarlo alguien. Y cuando no, cuando esa decisión se toma de, oiga, señor usuario de la gasolina, usted puede pagarlo a 15.000 cuando en realidad vale 20, Ecopetrol le dice al Estado, bueno, tú eres muy querido en darle ese beneficio a tu gente, pero tú me des 5.000 pesos por cada galón. Es así de sencillo. Entonces, ¿eso de dónde sale? De los impuestos de todos los colombianos. Exactamente lo mismo pasa con el diésel. Si el diésel aquí localmente está a 9.000 pesos y internacionalmente puede que esté a 15.000,
esa diferencia de precios la tiene que colocar el Estado. Aquí nos vamos a una discusión un poco más adentro, dentro de la estructura de costos del transporte, que es bastante interesante. ¿Y es cuál? El asunto de los fletes. Aquí en Colombia existe una cosa que se llama la tabla de fletes, que es anquilosadamente vieja, es un mecanismo que no es fácil de manejar porque pues hay personas, hay expertos que están en eso pues muchísimo tiempo y ese mecanismo yo creo que ya es necesario que lo revaluemos en profundidad. Debe haber otro mecanismo idóneo para que se establezca el valor del transporte de una tonelada de mercancía, sea cual sea alimentos, hidrocarburos, metalmecánica, cemento, lo que sea, de un lugar a otro. ¿Por qué? Pues porque Colombia, al igual que Argentina, al igual que Brasil, Estados Unidos, es un país que pues tiene unas geografías cambiantes. No es lo mismo llevar desde Barranquilla hasta Cali una mercancía que llevar, por ejemplo, desde el Meta, que es una zona, lo que llamamos aquí en Colombia el llano, hasta Bogotá, ¿sí? Las montañas colombianas hacen que esto sea un esfuerzo increíble en términos de transporte y, hay que decirlo, el gremio de los transportadores aquí en Colombia son personas muy sacrificadas, en el sentido de que tienen perfectamente, una persona de estas puede tener jornadas de trabajo de 12 y 16 horas todos los días para llevar su mercancía de un punto a otro. Entonces, en ese orden de ideas, claro, el tema de los fletes no tiene, y es lo que ha manifestado el gremio camionero, no tiene flexibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras el diésel les incrementa de una forma importante ahorita con este decreto, lo que no se incrementa son los fletes. Entonces, claro, tú tienes un negocio en donde el ingreso sigue exactamente igual, pero el costo te sube. Y te sube en función a la distancia, ¿sí? Es decir, a mayor distancia, mayor consumo de combustible. Pero al mismo tiempo, el ingreso sigue exactamente igual. Entonces, ahí todo el mundo empieza a decir, pero ¿y en dónde está la diferencia? Pues la diferencia está en un mayor valor que tengo que ser yo como camionero, como transportador, de mi utilidad hacia precisamente unos costos pues, que están representados en el IVA. Si esto continúa, si no se logra tomar una decisión, ¿sí puede tener efectos en la inflación, eso, Freddy? Sí, o sea, la respuesta es sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque es que aunque el precio del diésel como componente individual tiene un impacto en la inflación de alrededor del torno al 0.1%, es muy pequeño, pues cuando uno tiene una situación de orden público que bloquea las principales vías, que adicionalmente implica que no van a llegar alimentos, insumos, medicamentos a las grandes ciudades, eso sí tiene un impacto clarísimo en la inflación. Y ahí no tiene nada que hacer el tema de la República con el asunto de los intereses. O sea, ahí sí nos tocará mirar, adaptarnos y ver si hay algún tipo de situación que pueda arreglar muy rápidamente, porque si esto persiste en el tiempo, estamos hablando un mes, 2 meses, eso puede salir muy, muy mal en términos de precios. Esta mañana logré escuchar pues que estaban como en diálogos. El gobierno está estableciendo de pronto una meta, de pronto un incremento que sea de 800 pesos y que se haría de manera gradual, pero no descontando el incremento que se logró hacer ahorita de 1.904 pesos. Es decir, ese incremento no lo van a eliminar. Simplemente a futuro, habíamos escuchado anteriormente al ministro de Hacienda, el señor Ricardo Bonilla, que había mencionado que iba a ser un incremento de 2.000 pesos en este semestre y el siguiente semestre, el primer semestre del 2025, 2.000 pesos, segundo semestre del año 2025, 2.000 pesos, que ahora en esa altura podemos decir hay un incremento de 2.000 y que ellos estimarían incrementar hasta 2.800. Por el lado de los transportadores, ellos están pensando en que ese incremento sea de solo 400 pesos. Estamos mirando la puja de negociaciones, es natural, o sea, una parte diciendo, mire, lo mínimo mío es incrementar 2.000. ¿Cada cuánto? Cada 4 meses, cada 6 meses. La otra parte diciendo, no señor, yo estoy en paro y eso es un asunto que me está golpeando, y mire el tema de la tabla de fletes y mire todo esto.
Entonces, yo accedo a que haya un ajuste, sí, pero de 400. ¿Cuándo? Cada mes, cada 2 meses, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta situación, y es parte de lo que algunas personas preveíamos con anterioridad al ascenso de Gustavo Petro aquí al país, al gobierno, era previsible. Es decir, el carácter de esta persona no es un carácter de planeación, es un carácter de improvisación y de incorporar un discurso ideológico como respuesta a problemas económicos. Los problemas económicos tienen que tener respuestas económicas, no respuestas políticas ni ideológicas. Y ese es el gran problema. Es decir, toda esta puja de negociación debió haberse planteado en un momento. Bueno, hace 2 años. Hace 2 años cuando recién llegó el gobierno. O sea, el señor duró 24 meses ajustando el precio de la gasolina, pensando, no sé por qué razón, pero pensando que de alguna manera los usuarios del diésel se iban a quedar quietos e iban a aceptar los incrementos que él quisiera. Eso no pasó, no está pasando. Y en consecuencia que tenemos una situación que la verdad en este momento ya me parece muy grave, porque ya se está empezando a impactar los precios de los alimentos. Ya han habido situaciones en donde, por ejemplo, carga viva, estamos hablando de pollos, cerdos, animales que pues, en tránsito a sacrificio, están empezando a morirse en las carreteras por los paros. Y eso pues claramente tiene unas implicaciones de salubridad bastante complicadas. En este orden de ideas, pues, lo que vamos a ver es una puja, ojalá que sea muy rápida, pero yo en ese sentido sí estoy con los transportadores en el sentido de que debe haber una solución doble, es decir, un incremento paulatino no generalizado y adicionalmente una flexibilización del valor del flete para que ellos puedan reflejarle el mayor costo de operación a su cliente, es decir, a las compañías que solicitan carga de alguna manera. ¿Por qué? Pues porque el que debe asumir el mayor cargo es ¿quién? El que solicita el servicio. Voy a hacer un paralelo aquí corto. De la misma manera que en los peajes, el usuario de la vía, cuando paga su peaje, paga por la vía, ¿sí? Entonces, si Juan transita por una vía X y yo no, pues Juan paga su peaje, yo no. ¿Por qué? Pues porque yo no transito. De esa misma manera, el usuario del servicio de transporte de carga en Colombia, la compañía, la que sea, Argos, por ejemplo, que es una cementera, debe entonces asumir el mayor valor de ¿qué? De un flete. ¿Por qué? Pues porque el diésel subió. Así de sencillo. Nadie más. Eso tiene que reflejarse hacia el usuario final, como todo en la vida. La mayor rentabilidad de Ecopetrol puede traer algún beneficio también para el mismo gobierno, para el mismo país, en tema de subsidios, en tema de impuestos. Es que ese es un tema que es cierto, es decir, las mayores cifras de Ecopetrol positivas claramente en utilidades e impuestos, pues y se implican mayores ingresos para el fisco, eso es absolutamente cierto. Pero has dicho un término que la verdad es odioso, y son los subsidios. Colombia como país subdesarrollado regala muchísimo, pero muchísimo dinero a muchísimos grupos de interés. Y también hay que decirlo, hay muchísimos grupos de interés que no merecen los recursos que les está ingresando. Hay muchos aspectos en donde, por ejemplo, hay sindicatos, no voy a decir los nombres, pero hay sindicatos que han logrado unas prebendas que son muy grandes, muy altas, que inclusive uno podría mirar es una abusivas con el Estado, por el solo hecho de haber logrado huelgas masivas. Eso se tiene que acabar. Los subsidios en un Estado moderno tienen que estar condicionados ¿a qué? A los resultados. O sea, yo no puedo estar regalando dinero a cambio de nada, ¿sí? Y aquí pasan por comunidades étnicas, sindicatos, gremios,
grupos de empresarios que están viviendo y enriqueciéndose sucesivamente con una serie de condiciones asociadas a subsidios que son permanentes y que el Estado colombiano ya ha institucionalizado a partir de los impuestos de todo el mundo. Esa es una discusión que también tendremos que dar. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. radiocuervouruguay.com.uy. El otro asunto, Freddy, es el siguiente, y es que por lo menos la gasolina en el caso colombiano tiene una cadena como de suministro o varias fases en las cuales viene desde el mayorista hasta el minorista, y cada una de ellas viene una desligación de unos pagos que tiene que realizar. ¿Es algo que también se podría revisar? Yo veo eso complicado, Juan, porque sí, es cierto, la cadena de suministro de los hidrocarburos es una cadena de valor que integra los hidrocarburos que tienen que hacer exploración sísmica, todo lo que es la parte de exploración, comercialización, extracción, transporte, refinación y distribución del hidrocarburo ya de público. Es decir, si ustedes vieran como unos 8 pasos, desde que se logra ubicar el yacimiento, el futuro yacimiento en el terreno como tal, se levanta campamento, ahí ya hacen que pagar como multinacional, como petrolera, un montón de dinero. Pero adicionalmente a eso, no has recibido un solo dólar de remuneración. ¿Por qué? Pues porque no has encontrado petróleo. Una vez lo encuentres, toca que entonces mires a ver, se coloque la infraestructura para sacar el crudo como tal a boca de pozo, llevarlo desde ahí o a la refinería o directamente de transportado a puerto. O sea, es un asunto complejo, es un asunto difícil. Esto no es un asunto que es que yo arranco a perforar y luego de 2 días yo ya me estoy enriqueciendo con el crudo que estoy sacando, no. Es un asunto complejo. Y al mismo tiempo, claro, cuando ya tenemos la otra parte que es desde la refinación en adelante, es cierto, hay una serie de mayoristas y demás que están autorizados por ley, que están siendo parte de la cadena de valor, que ellos como tal, tengo entendido, derivan su ingreso es precisamente los volúmenes. Es decir, de cada galón de combustible ellos se ganan 20 centavos de dólar de utilidad, 30 centavos de dólar de utilidad. Pero es que se están moviendo cientos de miles de barriles al día. Entonces, claro, ahí es donde el tema se vuelve interesante. Pero ¿qué es lo que pasa además? Que todo esto implica una serie de valores y de impuestos bastante fuertes que van acompañando a cada una de estas compañías. En últimas, yo veo muy complejo, muy difícil que se ataque y se revise el tema de la distribución de combustibles. Lo que sí me parece mucho más sencillo y más correcto es que se revise el tema de los fletes para que el usuario de la carga, el usuario que necesita el servicio de transporte, responda y pague el mayor valor, el mayor sobreprecio por el servicio. Eso es lo que esperamos todos los colombianos, que finalmente se logre dar solución y en los que por lo menos que sea de manera concertada. Y volvemos a decirlo aquí en este medio, ¿no? Multientornos, Radio Cuervo Uruguay, que tiene que ser de una manera concertada, y eso lo vimos también con las reformas que estaba presentando también el gobierno al Congreso de la República, en los que el mismo Congreso les decía, tenemos que venir, tener un diálogo, porque eso se tiene que llegar y concertar entre todos y mirar qué es lo que más le sirve a Colombia. Sí, es que todo esto ha sido muy mal manejado, Juan. O sea, de pronto alguna persona asociada al gobierno dirá que yo soy tal o cual sector, no, o sea, es que uno puede tener técnicamente las razones para implementar el incremento, es cierto, y las tiene, el gobierno las tiene. El punto es cómo hacerlo. Eso tiene que hacerse concertadamente. Y hay una sola realidad, y pueden decir lo que quieran.
pero el gobierno perdió 2 años completos, 24 meses, metiéndose en los problemas de Gaza cuando nadie nos estaba llamando allá, metiéndose en el cuento del cambio climático cuando nosotros solamente contaminamos una parte ínfima del planeta, metiéndose a ser juez y parte de medio mundo, ahí hablando sobre lo divino y lo humano, olvidando un tema tan crucial y tan trascendental como este. Es que además tenemos un gobierno en el mejor de los casos díscolo e inoperante, hay que decirlo, y eso no se puede tapar, no se puede tapar con un discurso político. Es que la realidad es una sola, al gobierno se le hizo tarde, no le interesó llegar a acuerdos, porque si lo hubiera hecho ya lo habría logrado. Y al final tenemos una situación en donde medio país está literalmente detenido por esta circunstancia. En estos días salió también un aviso que pueden empezar a cobrar el IVA al vehículo híbrido porque también tiene una parte contaminante. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Qué opina? No, pues es que ese es el reflejo, ya para ir terminando, Juan, es el reflejo de lo que acabamos de decir. O sea, un gobierno que en enero dice una cosa, en octubre lanza un globito para ver si de pronto cómo es acogido por la opinión pública, y un año después, ¡pum!, lanza una medida completamente contraria a la que originalmente había hecho en enero. O sea, estamos ante eso, es un gobierno que cambia de decisión cada vez que el viento cambia de sentido. Es así de sencillo. O sea, si existe alguna circunstancia que aprecian las compañías, los empresarios, es que las reglas de juego no cambian. Y eso es verdad. O sea, aquí tenemos en Colombia, y voy a ir a un tema cortico, una reforma tributaria que se aprobó en el 2022, recién llegó este gobierno, y ahora en este año van a lanzar una ley de financiamiento adicional, cambiando impuestos también, porque es que no lograron el recaudo que conseguían. Entonces, estamos hablando de reglas de juego que cambian continuamente, ¿sí? Circunstancias que no son bien explicadas, concertaciones que no se dan. Y mientras tanto, declarándole a nosotros, por ejemplo, que es que estados amigos como Israel son estados genocidas. Estoy citando palabras textuales del señor presidente el 1 de mayo de este año. Mientras estamos metiéndonos en problemas con aliados como Israel, mientras tanto descuidamos todo, tomamos decisiones apresuradas, cambiamos decisiones que se supone que ya estaban en firme, y al mismo tiempo estamos en dando palos de ciego. Eso a ningún inversionista, para cerrar la pregunta, le gusta, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Finalmente, hay una última pregunta y es la siguiente. Cuando estamos hablando de que por lo menos van a subir el precio, ya efectivamente hubo el primer incremento, también he escuchado que ese déficit que estaban dejando, esos dineros iban a ir inyectados hacia unos sectores que son vulnerables. Pero la pregunta surge, si hay déficit, en la medida que estamos cobrando de más, es para sanear el déficit inicialmente. Correcto. Después de que saneemos el déficit, si hay ganancias, esas ganancias sí ir destinadas a lo que viene siendo a los sectores que lo necesitan. Porque genera la duda y la incertidumbre en que finalmente dinero que de pronto se pueden cobrar de más, no lo destinen a poder llegar y sanear esa parte de las finanzas, sino por el contrario, ir inyectada a programas que prometió en su momento en campaña. No, es así como lo dice en la primera parte de la reflexión. Y es eso. O sea, primero lo que se hace es sanear el déficit, y eso el encargado es el Director Nacional de Crédito Público. Luego de que se sanee el déficit, básicamente, ahí sí, los dineros que originalmente, en el momento 1, se destinaban a cubrir el déficit del presupuesto nacional, pues o sea, dineros de presupuestos nacionales que estaban destinados a cubrir el déficit, ahora sí pueden destinarse a programas sociales. Muchísimas gracias, Freddy Flores, por estar acá en Multientornos, entorno económico, con estos temas de la actualidad que tiene que ver con el paro de camioneros producido por el incremento del diésel en Colombia. Eso van, hablamos. Con la entrevista a Freddy Flores Pava, Multientornos da por finalizado el programa número 87. No olviden seguirnos en Twitter como @multientornos y en YouTube como @multientornos Cúcuta. Un saludo para Ángelo Rojas en Prados Norte, Cúcuta. Muy buenas noches para todos, nos vemos en una próxima emisión.
Ha finalizado Multientornos. Muchas gracias por tu compañía.